Diálogos sobre el Libro de Mormón. Elamán, 7:12. Les damos nuevamente la bienvenida a otra sesión de los diálogos sobre el Libro de Mormón. Mi nombre es Clyde Williams y conmigo hoy están tres de mis amigos y colegas del Departamento de Escrituras Antiguas. A mi izquierda está el profesor Keith Wilson y a su izquierda el profesor Jared Latlow y finalmente el profesor Kelly Ogden. Qué bueno estar con ustedes. En esta sesión tenemos la oportunidad de hablar acerca de Elamán, los capítulos del 7 al 12. Para poner esto en perspectiva, recordemos que en los capítulos anteriores hemos visto un gran cambio. Esto es casi como un nuevo mundo y de repente los lamanitas han llegado a ser más prósperos. De hecho, leeré el capítulo 6, versículo 34. Y así vemos que los nefitas empezaron a degenerar en la incredulidad y a aumentar en la perversidad y abominaciones, mientras que los lamanitas empezaron a crecer en gran manera en el conocimiento de su Dios. Sí, empezaron a guardar sus estatutos y mandamientos, y a caminar en verdad y rectitud delante de Él. Este es un gran cambio. Vemos que en este punto tenían un intercambio abierto y podían comunicarse y comerciar entre ellos. Los lamanitas abandonaron las propiedades que habían tomado en el pasado. Así vemos una sociedad diferente. Nefi y su hermano tuvieron gran éxito entre los lamanitas y entonces seguimos con el capítulo 7. El desafío es que él tenía que tratar de hacer lo mismo entre su propio pueblo. ¿Y cómo le estaba yendo? No le estaba yendo muy bien. Tuvo que regresar de la tierra del norte y en el versículo 3, y ellos rechazaron todas sus palabras, de modo que no pudo permanecer entre ellos. No tuvo éxito allá, y luego en el versículo 4 vino a su pueblo y vio que estaban en un estado de tan terrible iniquidad, y esos ladrones de Gadiantón que ocupaban los asientos judiciales habían asumido el poder y autoridad de la tierra, estaban pasando por alto los mandamientos de Dios, y negaban la justicia a los hijos de los hombres, así que no era una muy buena sociedad a la cual volver. Cuando vemos el versículo 5, me suena como algunas de las cosas que escuchamos en las noticias hoy en día. Vemos cómo había personas dejando ir impunes a los culpables por sobornos. No vemos nada de eso en estos días entre nosotros, ¿verdad? Personas obrando según su voluntad, es decir, estaban cometiendo adulterio, robando y matando, todo según su voluntad. El pueblo obraba según sus propios deseos. Es como si todo se valiera y todo fuera permisible, y si les gusta, pruébenlo. Y desafortunadamente vemos muchísimo de eso en la actualidad. Da mucha pena. Con el calibre de Nefi, esto realmente lo estancó. Fue muy desalentador a su regreso. Podemos imaginarnos a un profeta de nuestro tiempo que esté viajando y luego, cuando regresa a su área local, la encuentra deteriorándose rápidamente. Y lo vemos en la torre de su jardín, derramando su alma a Dios. Sí. A Dios. Se apartó de la gente para no llamar la atención. Muy afligido. Para estar solo donde podía ventilar sus sentimientos a Dios. Y por supuesto, sin saberlo, atrajo una multitud. El pueblo oye a alguien. Primero pensaban que alguien estaba dolido o herido o algo a medida que se reunían alrededor. Y desafortunadamente Nefi se dio cuenta que esto había acontecido. Veremos una pequeña conversación que se lleva a cabo y algunas cosas notables. Otra cosa que podemos leer en el texto es el hecho de que los profetas son terriblemente humanos. Nefi estaba muy desanimado. De hecho, en el versículo 7 él dijo: «Oh, si hubiese vivido en los días en que mi padre Nefi primero salió de la tierra de Jerusalén para haberme regocijado con él en la tierra de promisión. Entonces su pueblo era fácil de persuadir, firme en guardar los mandamientos de Dios, y tardó en dejarse llevar a la iniquidad, y era pronto para escuchar las palabras del Señor. Y dijo: pero he aquí es mi comisión que estos sean mis días». Es decir, ¿acaso Nefi olvidó lo difícil que fue para su padre en lo que a eso respecta? Pienso que esto muestra su humanidad, que siente este gran peso y buscaba pastos más verdes. Él idolatraba cosas sin notar que todos tenemos desafíos. Pero a medida que se daba cuenta, la multitud estaba ahí. Vemos cómo se le volvió ese manto y empieza a enseñarles y predicarles. Es un lenguaje bastante fuerte el que vemos al final del versículo 15. Deberíais estar maravillados de haberos dejado llevar, de modo que el diablo ha asido tan fuertemente vuestros corazones. ¿Cómo pudisteis haber cedido a las seducciones de aquel? Y esto me gusta. Esta es una descripción poderosa.
¿Qué está tratando de lanzar vuestras almas a una miseria sin fin y angustia interminable? Oh, arrepentíos, arrepentíos, ¿por qué deseáis morir? Volveos, volveos al Señor vuestro Dios. Y después explica por qué fueron abandonados, y es porque se habían apartado de Dios y no estaban siguiendo la voz del buen pastor. La palabra lanzar aquí significa salir sin control, y si pensamos en esto, la gente que se encuentra en camino hacia el pecado está fuera de control. Estaban siendo llevados por la euforia de la situación. Se estaban lanzando, estaban fuera de control, y es trágico ver que eso suceda. Así es, él podía ver que tenía una congregación, y estando lleno del Espíritu como profeta que era, comenzó a enseñarles y testificarles. Habían tenido muchos profetas. El capítulo 8 habla de Moisés y los santos profetas. Abraham vuelve a Abraham. Abraham vio la venida del Salvador. En el capítulo 8, versículo 17 dice, y se llenó de alegría y se regocijó. Y he aquí os digo que Abraham no fue el único que supo de estas cosas, sino que hubo muchos antes de los días de Abraham. Y en toda la página, él continuó con los profetas que habían testificado. Senos, Senoc, Esías, Isaías, Jeremías, todos los profetas. Así que ese es el propósito de ser un profeta. Él lo tomó en ambas Su direcciones. propósito es testificar del Salvador. Él dijo en el versículo 24, tantas evidencias que habéis recibido. Ahora, entre estas personas que estaban allí escuchándole, dando estas evidencias, estaban algunos de los jueces menores, y estaban un poco molestos e incrédulos, así como muchos otros debieron estarlo. En el capítulo 8, versículo 6, sabemos que es imposible, somos poderosos, nuestras ciudades son grandes, no pueden tener dominio sobre nosotros, no seremos destruidos. Y tal vez pensaban que los lamanitas eran sus amigos también, así que ¿quién los iba a destruir? Y de alguna manera pienso en eso hoy. No tenemos una gran potencia mundial, pero hay muchísimas combinaciones. Así como ellos tenían lo que fue su ruina, se iban a presentar los mismos problemas, pero ellos no creían, no veían y no aceptaban, y llevado por el Espíritu les prometió una señal. ¿Y cuál era el escenario de todo esto? La única salvación para todas estas enfermedades de la sociedad que él les detalló es Cristo. Debemos volver a Él. Lo dice el libro de Mormón. Debemos servir al Señor o seremos arrasados. Y, por supuesto, porque ellos no creían que Él profetizara la muerte del juez superior al final del capítulo 8, y les dijo que Él acababa de ser asesinado. Eso les llamó la atención. Y su reacción, por supuesto, fue, ¿qué hacemos? Enviemos a algunas personas para que vayan, verifiquen y vean si es cierto. ¿A alguien le gustaría continuar y hacer un rápido resumen de esa historia y lo que aconteció allí, en el capítulo 9? Vemos lo que sucedió aquí. Estos 5 hombres fueron a verificar lo que Nefi había dicho. Cuando llegaron allá se asombraron porque en efecto todo había ocurrido y estaban preocupados porque el resto de las profecías que Nefi pronunció llegarían a acontecer, significando esto su destrucción. Y fue tanto que literalmente se desmayaron. Otros que caminaban por el lugar vieron al juez superior y a estos 5 pensando que ellos eran culpables. Los pusieron en prisión y eventualmente la escritura regresa a las personas que estaban con Nefi, quienes los retuvieron para que no los engañara al decir que esto había acontecido, y entonces comenzaron a pensar, Nefi, ¿con quién te has confabulado? ¿Con quién has convenido hacer esto? Y eso lo llevó a dar otra profecía bastante dramática, básicamente escribiéndoles el guión. Van a la casa de Seantum y le dicen esto y esto, y por supuesto lo confrontan. Así que cuando descubren que en efecto Seantum había hecho esto, ¿qué efecto tuvo esto en las personas o qué efecto no tuvo en esas personas en general al fin del capítulo 9? Se propaga una gran cantidad de reacciones diferentes. Algunos de ellos lo consideran un dios, porque ¿cómo podía él saber estas cosas si él no fuera Dios? Pues he aquí nos ha declarado los pensamientos de nuestros corazones. Y en el capítulo 10, versículo 1, dice que surgió una gran división entre el pueblo en cuanto a quién era Nefi y cómo podía él hacer eso. Luego comenzaron a discutir esto entre ellos y se separaron cada uno por su lado. Y luego, esta frase interesante, dejando a Nefi solo, mientras se hallaba en medio de ellos.
Estas fueron unas profecías bastante dramáticas que se dieron para ayudarlos si escuchaban y creían y se volvían a Cristo. Pero aún así siguieron sus caminos. Nadie se detuvo y dijo, bien, Nefi, debes tener razón. ¿Qué hacemos ahora? Es sorprendente. No es de extrañar que en los siguientes versículos del capítulo 10 él estuviera muy desanimado. ¿Quién no lo estaría? Es como un prototipo para las cosas espirituales, para el conocimiento espiritual. Las señales no convierten a las personas que no están inclinadas a mirar esto con sus corazones. Ellos veían las cosas y las dejaban pasar. Podemos mostrarle a alguien, a un incrédulo, la naturaleza física del libro de Mormón, que alguien haya escrito este libro en 60 días, con hebraísmos por todas partes, una persona indocta de quien su esposa decía que no podía escribir una carta coherente. Y en 60 días lo produjo y podemos mostrarle que si su corazón no está predispuesto a pensar, sentir y a abrir el mensaje del libro de Mormón, su poder lo verá solo como una copia de la Biblia. Es tan indicativo esto acerca de las señales. Eso nos podría desanimar un poco. En el versículo 3, Nefi dice, hallándose muy desanimado por motivo de la perversidad de los nefitas, con las mismas condiciones de hoy, secretas obras de tinieblas y sus asesinatos y robos y toda clase de iniquidades. Así que mientras estaba meditando, llegó una voz diciéndole, bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho. Porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado. Realmente me gusta la palabra que se creó ahí. Infatigablemente. Hay un mensaje aquí. No nos cansemos. Es un mensaje para nosotros. Pablo también escribió acerca de eso en Gálatas 6, versículo 9. Él dijo, no nos cansemos de hacer el bien. Y Nefi es un gran ejemplo de no cansarse. El camino será largo, pero debe continuar. Nosotros cantamos, pon tu hombro a la lid. Y el presidente Hinckley también lo fue, aun cuando parecía cansado. Tuve un vecino que fue presidente de misión. Le recogió en el aeropuerto, lo miró y le dijo, presidente, se ve demasiado cansado. Y él dijo, bueno, francamente estoy muy cansado, pero yo hice convenio de que desgastaría mis piernas en servicio del Señor. Y así vemos que infatigablemente es una gran palabra. Además de esa gran calidad, hay por lo menos 3 más en ese versículo. Continuemos y leamos el resto de eso. Los que van a ser factores, si alguien quisiera las bendiciones que Nefi recibió, en los siguientes versículos. Esto es lo que tenemos que hacer para obtenerlas. Primero, declarar la palabra infatigablemente. ¿Qué más? Kelly continúa. Y no les has tenido miedo ni te has afanado por tu propia vida. Antes bien, has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Así que resumamos algunas de ellas. Él estaba hablando de ni te has afanado por tu propia vida. Pensemos en esto. Lo que él realmente estaba diciendo es que no se había afanado por proteger su vida. Había puesto su vida en peligro entre los lamanitas. Él tuvo que ser rodeado por fuego para que su vida fuera preservada en esa ocasión y en otras, que probablemente no sabemos, y aún entre su propio pueblo había sido amenazado. No conocemos detalles, excepto de que estaba acusado de asesinato hace unos días. Así pensaba él, no importa, arriesgaré todo. Y era algo así como, no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Hemos hablado de eso antes, de manera que esa es la siguiente declaración. Ha procurado mi voluntad, o sea, la voluntad del Señor, no la suya. Por supuesto, él ha demostrado que lo ha hecho al guardar los mandamientos. ¿Qué tipo de bendiciones trajo esto como resultado? Veo 2 grandes cosas en este versículo que son poderosas y profundas. Vemos en el versículo 5, el Señor dijo, He aquí, te bendeciré para siempre. Ahora para mí, esa es una garantía. Es como si uno tuviera su llamamiento y elección segura. Confío en ti y sé que podría hacerlo en cualquier circunstancia, Nefi. Y así el día del juicio prácticamente se le adelantó. Te prometo ahora que te bendeciré para siempre, y no solo eso, sino que confío en ti tan implícitamente, porque has hecho todas las cosas que son fieles, todas las cosas te serán hechas según tu palabra, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. ¿Podemos imaginar al Señor teniendo tanta confianza en un individuo? Sé que estás tan alineado con mi voluntad que no pedirás o harás lo que yo no haría, y voy a quitar el gobernador que llamé, y como en un carro, voy a quitar los controles, y tendrás poder ilimitado. Eso no se le da a cualquier persona.
No, así es. Y al quitar al gobernador, él sabía muy bien que estaba alineado con la voluntad del Señor. Así que realmente hay un gobernador inherente, ya sea que hubiera uno allí o no. El Señor puede dar poder y promesas a alguien que Él sepa que será fiel. En Génesis, el Señor le dijo a Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y su casa después de sí. Ese poder es el poder sellador, y la pregunta es, ¿a quién puede Dios confiar ese tipo de poder? Hay un gran relato en la historia reciente de la Iglesia, protagonizada por Marion Romney, en la que su esposa sufrió un ataque. ¿Recuerdan esto? Ella languidecía y él se sentía atribulado. El presidente McKay también había languidecido por mucho tiempo a medida que él decaía. El presidente Romney sentía que no debía usar el poder del sacerdocio para traer a su esposa de vuelta, pues el Señor no había concedido traer de vuelta al presidente McKay. El presidente Romney estaba leyendo y orando, y las palabras del versículo 5, capítulo 10, le vinieron. Porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. Fue como un gran momento de descubrimiento para él. Entonces volvió, sintió la impresión de bendecir a su esposa, y ella se recuperó del ataque. Ese ataque debilitador, esa fue una aplicación poderosa de este versículo. Eso estuvo muy bien, gracias por compartirlo. Ahora vemos que el Señor tenía una gran confianza en él, y aun cuando él estaba tan desanimado, el Señor le dijo, puede que ellos no estén complacidos contigo, pero yo lo estoy. Eso es lo que realmente importa ahora. ¿Qué hacemos con este tipo de poder? ¿Qué hizo Nefi con ese poder? Obviamente, si fuéramos a abusar del poder, haríamos cosas para subirnos en un pedestal, pero él fue muy cuidadoso. Él hizo algo interesante que otro hombre que tuvo ese poder sellador hizo. Elías. Él dijo, ¿qué vamos a hacer para que estas personas se humillen? ¿Qué tal una hambruna? Las guerras tienden a humillar a algunas personas, pero el hambre, cuando no tenemos nada de comer, cuando no llueve y hay hambre, así como dice en el capítulo 11, versículo 5, hubo gran hambre, y en el 7 dice, y empezaron a acordarse del Señor su Dios. Ellos habían estado en un curso de autodestrucción con guerras justo en ese momento, y prácticamente si algo no hubiese acontecido, probablemente para que se hayan destruido en ese momento, ahora el hambre los cambiaría a un modo de autopreservación, porque estaban preocupados por morir de hambre. Es interesante, pero por supuesto el peligro de algo como esto es ¿qué los ha humillado? Un estómago hambriento es una manera de ablandar una dura cerviz. Su circunstancia, pero sabemos, acabamos de hablar de eso antes. Ese es un buen catalizador, pero a menos que ellos realmente captaran la visión y comenzaran a humillarse por la palabra en sus corazones, esto no duraría. Y desafortunadamente en este capítulo vemos que por lo menos eso es exactamente lo que sucedió. En cuestión de no muchos años, lo vemos aquí en el versículo 26, vemos cómo cambiaron las cosas completamente, y es trágico. Uno piensa, ¿cómo pudo suceder esto? Cuando habían sido tan humildes recientemente. Pero a menos que uno, una vez que es humilde, y se comienza a hacer las cosas correctas, por las razones correctas, no permanecen con uno, y esto por supuesto da lugar a un debate de este ciclo trágico que no solo estas personas, sino todo el género humano parece querer atravesar a través de toda la humanidad. ¿Algún comentario acerca de este capítulo o escenario que vemos en estos versículos del capítulo 11 y 12? Hace años, una autoridad general y yo estábamos sentados en una habitación en Jerusalén, hablando acerca de cómo el Señor iba a llevar el Evangelio a otros pueblos en esa parte del mundo. Y la autoridad planteó este mismo asunto de el Amán, de que el Señor podría causar hambre en esta parte del mundo. Los petrodólares no se pueden comer. Una manera de humillar a las personas para que estén en una posición de querer escuchar. Yo escribí aquí en el margen algo del presidente Kimball. En la conferencia de abril del 1977 dijo, el Señor algunas veces utiliza el clima para disciplinar a su pueblo por la violación de sus leyes. Así que esa es una manera de persuadirlos. La tragedia es cuando las personas que han sido humilladas por esto empiezan a apartarse. En otras palabras, la inversión no demora mucho tiempo.
Vemos que esa frase, en el término de no muchos años, se ve nuevamente 4 veces en el libro de Elamán. Así como lo hemos visto en nuestros días, la horrible violencia del 11 de septiembre parece que se nos ha olvidado rápidamente, y fue solo hace unos años. Las cosas cambian rápidamente. Y en el versículo 31 y 32 del capítulo 11, vemos que los ladrones de Gadiantón eran numerosos, tan grandes que desafiaron a todos los ejércitos de los nefitas. Aparentemente estas personas crecieron, pero no tenían mayor influencia. Ahora de pronto toda la sociedad estaba una vez más en peligro. Así que vemos esto, somos prósperos y comenzamos a volvernos orgullosos, altivos y malvados. Luego el Señor tiene que hacer algo para reprendernos. Comenzamos a arrepentirnos, nos libera y nos convertimos en un abanico, y continuamos así. Podríamos incluso sentir un poco de brisa de lo rápido que damos la vuelta. Y el punto central de eso, de que los profetas continúan trayéndonos de vuelta una y otra vez, son estas referencias reiteradas de Cristo. Cristo ya sea siendo la roca de nuestro Redentor, o como en el capítulo 8 que vemos a Nefi, quien estaba tratando de enfocarlos en el relato antiguo de la serpiente en el asta. Esto es algo curioso en el libro de Mormón. La serpiente de bronce del capítulo 21 se menciona 5 veces en el libro de Mormón, a medida que los profetas lo repetían con sus pueblos. Tiene su primera aparición en nuestro texto del Antiguo Testamento. Hay una breve referencia a otra en Ezequías, la cual la gente malinterpretó. Hay un par más en el Nuevo Testamento, pero no se acerca a la versión que se hace de esta en el libro de Mormón. Y esa es la gran demostración de que no los curó porque ellos se rehusaron a mirar. ¿Por qué no miraron? Porque no creían que los curaría. Esa es la razón por la que muchas personas no miran a Cristo, porque no creen que Él realmente pueda curarlos. Es un poco anticuado, ¿saben? Esto se convierte realmente en el problema de la humanidad, la fragilidad humana, y creo que esto nos lleva a la editorial más grande en el libro de Mormón, el cual es el capítulo 12. Aquí tenemos a Mormón diciendo: yo he leído toda la historia de nuestro pueblo, he visto mucho de sus días, y estoy escribiendo esto para ustedes, y estoy aquí para decirles que esto es un dilema. ¿Tienen algún comentario? Deberíamos leer estos versículos. En primer lugar es la huella de la mano de Mormón, su enorme huella. Yo he trabajado como editor, y he trabajado con otros también, y parte de la clave de la edición en nuestra cultura es ser lo más discreto posible. Tenemos que resaltar las obras de otras personas. Mormón rompe todas las reglas de edición. Él quería que supiéramos por qué estaba trayéndonos este libro, y capta nuestra atención cuando dice: y así vemos, en el capítulo 12. Kelly, continúe, por favor. Capítulo 12, versículo 1. Y así podemos ver cuán falso e inconstante es el corazón de los hijos de los hombres. Sí, podemos ver que el Señor en su grande e infinita bondad bendice y hace prosperar a aquellos que en Él ponen su confianza. Sí, y podemos ver que es precisamente en la ocasión en que hace prosperar a su pueblo. Sí, en el aumento de sus campos, sus hatos y sus rebaños, y en oro, en plata y en objetos preciosos de todo género y arte, preservando sus vidas y librándolos de sus enemigos, ablandando el corazón de sus enemigos para que no les declaren guerras. Sí, y en una palabra, haciendo todas las cosas para el bienestar y felicidad de su pueblo. Sí, entonces es la ocasión en que endurecen sus corazones y se olvidan del Señor, su Dios, y huellan con los pies al Santo. Sí, y esto a causa de su comodidad y su extrema prosperidad. Eso lo vemos, ¿cierto? Y si miramos los siguientes 3 o 4 versículos y vemos lo que yo considero una dislexia espiritual. La dislexia es entender las cosas al revés, y las personas la tienen. Lo notamos aquí, por ejemplo, en el versículo 4, dice: y cuán prontos a cometer iniquidad, y cuán lentos en hacer lo bueno. Debería ser al revés. Deberíamos ser lentos en cometer iniquidad y prontos en hacer lo bueno. Cuán prestos son a escuchar las palabras del maligno. Y el versículo 5, cuán lentos son en acordarse del Señor su Dios. Y el versículo 6 continúa hablando acerca de parte de la razón de sus acciones, es que no querían que nadie los controlara. Ellos querían tener el control. Querían seguir sus propios deseos, y eso lo vemos una y otra vez. Hay también en situaciones familiares, entre padres e hijos.
en situaciones de la iglesia, entre los miembros y los hermanos y, por supuesto, nosotros con nuestro Padre Celestial. Y volvemos nuevamente a que nuestra voluntad debe ser seguir su voluntad. ¿Podemos volver al versículo 3? Sí, por supuesto, deberíamos. Hagámoslo. Ese es el versículo. Y así vemos que, excepto que el Señor castigue a su pueblo con muchas aflicciones, sí, a menos que lo visite con muerte y con, esa es una palabra interesante, terror, y con hambre, y con toda clase de pestilencias, no se acuerda de él. De manera que, porque el Señor nos ama, Él lo dice en varios lugares, porque nos ama, nos castiga. Nos va a castigar con algunas cosas duras en nuestras vidas para enseñarnos lecciones eternamente valiosas. Saben, todo este capítulo a veces es referido como el capítulo de los así vemos. Es un pequeño editorial que Mormón puso ahí. Y el mensaje principal que él quiere darnos es que cuando el Señor nos bendice y prosperamos, nos vemos envueltos en las bendiciones y nos olvidamos de ellas. Notemos que el presidente Eyring en la conferencia de octubre del 2007 dijo, y el desafío de recordar siempre ha sido más difícil para los que han recibido bendiciones abundantemente. Los ricos no necesitan a Dios, ya lo tienen todo. Y él concluyó al decir, mi punto es instarles a buscar formas de reconocer y recordar la bondad de Dios. El mensaje de Mormón ciertamente es que el Señor nos bendecirá cuando somos justos. No dejemos que eso nos desanime. Esta es una gran declaración del libro de Mormón. Buena idea para terminar. Gracias, Kit.